Ni Dios es tan bueno, ni el diablo tan malo. Si hay virtud, hay maldad. Acompáñame a ver el juego más sucio de nuestra mente. Personifiquemos todo lo desconocido de la oscuridad. Prepárate, que el futuro nos depara nuestro destino. Muerte. Esto es terror monumental. Señoras y señores, sean bienvenidos a su programa favorito, sin duda alguna, uno de los episodios con mayor y gran apoyo, y desde luego haciendo retorno del podcasting que estamos acostumbrados a hacer en Monumental Estéreo. Hemos emigrado, evidentemente, como pudieron haberse dado cuenta, de Spotify a YouTube. Creo que habernos movido a YouTube ha sido una de las mejores bendiciones para poder comunicar lo que más nos gusta el día de hoy. Terror Monumental, segunda edición. Esperando siempre con el placer de poder introducir a cada uno de los invitados. Hay rostros nuevos y desde luego hay rostros ya consolidados. Y es de mi placer volver a introducir a una de las más grandes figuras, creador, imaginador, ilustre, Virgil Julio César Alarcón León. Bienvenido seas. Hoy ando modo wizard, así que bueno, o brujo, no sé, pues sí, es lo mismo, ¿no? Pero para la temática, ¿no? Y pues eso, que bolas, está bien estar de vuelta y pues disfruten de este episodio. Salud, Virgi, salud. Y desde luego, un gran consolidado, la figura máxima que tuvimos en la ocasión pasada, en la edición pasada de Terror Monumental, es el viento que corrompe el silencio. Gablo Yerbán, Gilberto Nava Rosales. Bienvenidos, seas. Muchísimas gracias por invitarme de vuelta. Aquí ya andamos otra vez con Terror Monumental. Un tema que me sabes que me encanta, esto del horror y del terror. Pues aquí ya para darle. Y desde luego, como mencionábamos, hay rostros nuevos y es de mi placer poder introducir a uno de los más grandes cinéfilos que conozco. Es un campeón en lo que hace, la verdad. Axel, bienvenido seas. No, pues muchas gracias, Chavo, por la invitación y poder estar aquí un rato para platicar con ustedes. ¡Sobres! Y desde luego, tenemos la gran presencia de Jade. Jade, bienvenida seas. Hola, igual gracias por invitarme y aquí andamos. Y desde luego, retroalimentando una de las pláticas pasadas que habíamos tenido a lo largo de este tiempo, es importante recalcar un poco, profe, lo que habíamos abordado el episodio pasado. Hablábamos de Dios, de su inmensidad, de todo lo que tenga que ver en virtud moral de Dios y lo grande que es. ¿Qué podemos recapitular del episodio pasado? Pues del episodio pasado hablamos bastante sobre lo que es el miedo a la inmensidad y lo desconocido, ¿no? Dios entendido en ese concepto de que es algo magnífico, algo grandioso y algo que es incomprensible para el ser humano. Yo me quedaría con esa parte de que lo desconocido es un miedo primigenio que tenemos todos los seres humanos, es un miedo también como que vamos descubriendo conforme crecemos, ¿no? Que un infante siempre es más imprudente que una infancia de mayor edad, ¿no? Pues, a los 3 meses hacen lo que sea, ya al añito ya se piensan para caminar incluso sobre puentes de cristal. Pero pues yo me quedaría con eso, como conforme vamos conociendo un poquito más, esa mancha de lo que es lo desconocido va creciendo y nos va atemorizando. Y desde luego hablamos sobre la pretensión a la perfección. Justamente una de las formas de demostrar la inmensidad de Dios fue a través del arte. Una corriente que fue de lo más explotado en un sentido muy literal de la palabra, la explotación artística, como una forma de mensaje, vamos a llamarlo ideológico político. Finalmente, Dios es grande, Dios tiene que ser respetado y vamos a pretenderlo siempre con una perfección. Pero si existe la virtud, en opuesto existe la maldad. Y esto es uno de los primeros temas que vamos a abordar. Axel, si yo te preguntara, ¿qué entiendes por ¿cómo se podría? Antropomorfismo? ¿Qué entiendes por esta palabra? Pues bueno, yo por esa palabra, tengo entendido que es como la combinación, por decirlo de alguna manera, entre lo que es un animal con la especie humana, formando pues un híbrido ahí medio raro. Tengo ese concepto básico del antropomorfismo. Eso. Virgi, sin duda alguna, uno de los campos que más se dedican a utilizar o emplear la figura de
de lo antropomorfo es sin duda alguna todo lo que tenga que ver con demonios. ¿Qué nos puedes hablar abiertamente sobre el tema de los demonios? ¿Qué se concibe como demonios? ¿Pertenecen a alguna religión acaso? Pues bueno, demonio pues, es antropomórfico un poco sí y a la vez un poco no. También cada demonio cambia dependiendo la región y la religión y la creencia, creo. Y pues, si bien sí hay algunos tipos de demonios, es como un poco lo que vimos el tema pasado, en el año pasado igual, sobre los ángeles, o sea, sobre los serafines y así, también pasa algo similar con los demonios. Hay algunos que son, más con figuras humanoides y hay otros con figuras también más grotescas que hasta la de los propios serafines. Pero pues, no sé, por ejemplo, un demonio así que se me viene a la mente, un antropomorfo, no muy, conocido y a la vez no, son los Onis de la cultura oriental japonesa, más que todo. Desde los propios tiempos de la antigua Grecia siempre ha existido como una virtud, o sea, el uso de virtud como lo glorificado, y desde luego todo lo que tenga que ver con lo malo, con el final de nuestros tiempos, se le domina el inframundo. El inframundo desde la antigua Grecia se ha planteado, ha estado presente desde la antigua Grecia en adelante, eso se sabe. Jade, como sabemos, la virtud de Dios es algo que llama la atención de todos. Pero Dante Alighieri ya planteaba que uno de los mayores pecados capitales en su Divina Comedia, justamente cómo va el Dante del infierno de Dante, va planteando cómo es el infierno, y justamente en el último nivel encontramos el tema de la traición. Lucifer, probablemente como este ángel caído que traicionó a su creador, pues se condenó prácticamente, se condenó a permanecer en lo más oscuro. ¿Tú qué entiendes por oscuro? ¿Tú qué entiendes por este inframundo? ¿Qué encontramos ahí? Pues sería como lo más feo, ¿no? Todo lo malo, como toda la maldad, la perversión. Definitivamente, si hay cristianismo en una de las más grandes religiones de toda la historia, evidentemente tiene su contraparte, Gilberto. El satanismo. ¿Qué podemos hablar vastamente del satanismo? Montones. Del satanismo contemporáneo podemos hablar al menos que hay tres ramas, ¿no? Que en realidad son dos y la otra es como la parte del cristianismo, pero a la inversa. El satanismo contemporáneo, como se entiende, se supone que el fundador es Anton LaVey, que toma la figura de Lucifer como un símbolo de rebeldía y a partir de ahí crea una religión no teológica. Es un término un poco parodia, un poco burla de lo que sí es una religión, pero una religión no teológica, una organización que se encarga de promover valores, digamos, no tan opuestos al cristianismo, sino para demostrar la hipocresía de lo que es el cristianismo radical, al menos creo que en Estados Unidos. Después de la ley se divide en dos, una que es completamente atea, que es donde está Lucian, no sé, la iglesia la iglesia satánica actual, que está en Estados Unidos, de Lucian Grace, no me acuerdo cómo se llama el líder. Otra que sigue los fundamentos de más del ocultismo de la Bey, que también cree en esas cosas del ocultismo. Y la última, que es la tergiversación de todo lo demás, que considera a Satanás como un ser que realmente existe y considera todas las escrituras bíblicas como reales. Es decir, son cristianos, pero en lugar de adorar a Dios, adoran al diablo. Hay esas tres vertientes. Virgi, como sabemos y hablábamos el capítulo pasado, la figura de Dios pretende ser perfecta. Y sí, entendemos la estética de distintas maneras. Hay muchas y mil y una opiniones sobre lo que es estético. Comúnmente todo lo que tenga que ver con ocultismo, satanismo, actualmente de forma contemporánea, sí tratan de usar la estética para glorificar a quienes adoran, pero sin embargo, y yendo más concretamente al tema de lo antropomorfo, siento que destruye, siento que a veces puede caer en el gore, que puede exagerar, así como el barroco exageraba la imagen de un hombre en sufrimiento, que por cierto también perturba mucho. Yo creo que si
Dios por sí mismo impone miedo, yo creo que todo lo contrario de todo lo que sea en contra de Dios, da el doble de miedo. ¿Tú por qué crees que el satanismo destruye esta imagen y emplea el uso de, por ejemplo, el macho cabrío, que es el cuerpo de un hombre, pero la cabeza de una cabra? Pues yo creo que quiere mostrar todo, es precisamente todo lo malo, así como esa dualidad, ¿no? O sea, te puede mostrar lo exagerado que pueden ser algunas cosas, exagerando algunos aspectos, este, las imperfecciones, las cosas grotescas y todo así, o sea. El macho cabrío sí es el ejemplo más conocido, pero de hecho creo que la representación de igual de Lucifer en el infierno de Dante es yo creo la mejor representación del diablo, porque es más grotesca de lo que uno piensa. Yo me sorprendí hasta cierto punto cuando vi su verdadera representación en esa obra. Y desde luego, Axel, creo que sin duda alguna, si hablamos de todo lo grotesco, de todo esto, ¿tú qué crees que pretenda, aparte de burlar, por ejemplo, cito ejemplo, todos los apóstoles o la persecución católica que hubo a inicios de la era común, fue algo brutal? O sea, prácticamente a lo que se conoce como los apóstoles, como sujetos históricos, hayan existido o no hayan existido, hayan dado la voluntad de la teología cristiana, sufrieron dando lo que más amaban. El mejor ejemplo para inducir la figura del anticristo es uno de los apóstoles, si no mal recuerdo, es San Pedro, que justamente que ruega que no sea castigado con la mayor pena de muerte como lo fue su mentor, su maestro, sino que lo haga de forma inversa. ¿Tú qué crees que promueva el anticristo? ¿Qué pretende darnos a entender esta figura que fue luego utilizada para las cosas malas, para todo lo terrorífico? Pues vaya, yo siento que lo del anticristo puede tener varios significados. En lo personal siento que se transgiversó un poco el mensaje original, porque como tú mencionas, lo que más se le asocia al anticristo literalmente es la cruz invertida. De ahí ya se da la primera, no mención, sino el primer simbolismo hacia esto mismo. Porque también mucha gente escucho que comenta que el anticristo viene a ser el diablo, cuando en lo personal no vienen a ser en esencia lo mismo, sino el anticristo vendría a representar, pues, ahora sí como, bueno, será un poco redundante, pero lo contrario a todo lo que vendría a representar Jesucristo, que no es lo mismo que el diablo, que Satanás y todo eso. Eso, en pocas palabras. Jade, probablemente obras literarias han dado a conocer cómo es el infierno. Muchos lo diversifican de esta forma, en forma de embudo, que va bajando de niveles de acuerdo a los pecados. Yo quiero hacer un ejercicio en general con todos, iniciando primeramente contigo, Jade. Si yo te dijera, exista o no un inframundo, un infierno, un lugar donde las almas en pena sufren un castigo divino, que justamente eso, como mencionaba en una frase, me acuerdo mucho del capítulo pasado, ni Dios es tan bueno ni el diablo tan malo. Yo te preguntaría, ¿cómo crees que es el infierno? ¿Cómo crees que es el dolor, la pena, el castigo en su máximo esplendor? Bueno, pues yo pienso que cada quien tiene como que su propio infierno, ¿no? O sea, no es lo mismo un infierno para alguien que asesinó que para, pues, alguien que mató a su hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí varía. Yo, en mi opinión, pienso que es como que a lo que más le temes, lo que más odias, sería algo muy, pero pues sí, sería algo individual. Y dentro de eso individual, Virgi, ¿tú cómo sería tu propio infierno? ¿Cómo lo plantearías tú? Pues yo, o sea, mi idea de infierno es algo, pues, ¿cómo es la palabra? Algo inesperado, se puede decir, algo que no te esperas cómo será, o sea, yo creo que no tiene una representación física como tal, o sea, y le hemos querido dar muchas representaciones e imágenes de cómo se vería, pero todo semejanza humana, obviamente. Aunque tendría sentido porque, pues, si nosotros estuviéramos en un plano así, creo que se trastornaría dependiendo de cada persona, igual, como han mencionado. Entonces, pues sí, yo creo que el infierno se transformaría dependiendo a ti, lo que has pasado, podría jugar con tu mente, tus recuerdos y otras cosas.
Y algo igual que me lleva un poquito a recordar otra vez el infierno de Dante. Y más me acuerdo de una película que es la de Las Catacumbas de París, la de Así en la Tierra como el Infierno, si no me equivoco, o As Above, As Below en inglés, en su idioma original, donde pues justamente pasan cosas similares, van bajando niveles y hay veces en las que hay cosas que se trastornan dependiendo de la persona. Axel, ¿cómo sería ese lugar de pena y de castigo? Vaya, yo tengo la creencia de que si es que existe un infierno, este se basaría en tus pecados, en lo mal que cometiste en vida. Al mismo tiempo, en tus mayores temores, porque vaya, estás ahí no por algo bueno que hiciste, sino por acciones malas. Entonces, por ende, no merecerías algo bueno, estarías repitiendo ya sea algún trauma, algún miedo, estarías viviendo infinitamente ese sufrimiento más personal que en vida tuviste, porque pues vaya, como digo, te estás en el infierno por acciones que cometiste en vida, por ende, tus propios miedos se van a reflejar infinitamente en el infierno, en el punto de que no los podrás superar y estarás ahí pues hasta el fin de los tiempos, si es que existe incluso ese propio fin. Ese sería como que mi infierno personal. Profe, ¿cómo sería su propio infierno? Híjole, sería un lugar donde todos los días fueran miércoles. O sea, ese día en el que es mitad de la semana, no tienes ánimos de iniciar, porque no es ni lunes ni martes como para iniciar la semana, el fin de semana acá está muy lejos. El miércoles el café sabe peor, o sea, ese sería mi infierno, donde siempre fuera miércoles. Y justamente yendo y retomando el tema de lo antropomorfo, sabes que una de las mayores personificaciones, ya dejando un poco de lado el tema de los ángeles, creo que el hecho de estar ya en un lugar de pena, de dolor, de castigo, deforma la figura humana. Creo que todos los demonios, todas las atribuciones que tienen, o tienen algo muy grotesco, tienen algo putrefacto, o emplean el uso de simbolismos. Por ejemplo, el macho cabrío, el hecho de ser una cabra. Si pudiéramos deconstruir un poco al macho cabrío, profe, ¿qué podríamos hablar del simbolismo del macho cabrío? Por ejemplo, la estrella que tiene usted al fondo. De hecho, sobre este símbolo de Baphomet, que es del siglo XXI, curiosamente esta representación, pues la ve y da la propia explicación de cómo está conformado. Por ejemplo, el macho cabrío es para representar lo carnal y lo animal en el espíritu del ser humano. La estatua original tiene pechos de mujer y es un macho cabrío a pesar de todo, para demostrar justamente la dualidad de mujer, hombre-mujer que está en el ser humano, ¿no? Claro. Eh, las manos hacia arriba y hacia abajo, es lo mismo, así todo, así como es arriba es abajo, nuevamente aludiendo a la dualidad. Y me parece también tiene una estrella que es hacia arriba, demostrando los cuatro elementos y el quinto que es el espíritu, y pues su homólogo hacia abajo, que es con el que más se identifica. Tiene una flama en el centro de la cabeza, que es la representación de la sabiduría, de la inteligencia. Y creo que en la estatua que está en el templo satánico, hay también un niño y una niña a su lado, frente al macho cabrío, para demostrar también que, así como en la adultez, en las infancias. Básicamente esas son un poco la simbología que está en esa imagen. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Sin duda alguna es un tema que no podemos evitar. Sucederá, de algo habremos de morir. Y sin duda alguna, si seguimos planteando esta lógica de que es un lugar de acuerdo a tus actos que se te enjuiciará según las creencias, pues evidentemente sí te destruye. Por ejemplo, en tradiciones mexicas, si no me equivoco, la presencia del Mictlán es un simbolismo que va narrando cronológicamente el proceso primero desde la agonía, que ya hablar de agonía es un tema fuerte, hasta terminar en la propia muerte. El Mictlán no se concluye o no inicia al momento de la muerte, inicia desde la agonía, pasa por la muerte, pasa por la putrefacción y pasa por hasta llegar a los huesos, hasta que cruzas ese famoso lago donde conocerás a la deidad de Miquetanque. Eso, perdón, mi pronunciación es pésima. Y es eso.
el humano ha tenido la necesidad de darle atribución antropomorfa a la propia muerte. En el capítulo pasado hablábamos de la Santa Muerte, bueno, de la glorificación de la muerte, de la personificación principalmente de la muerte, el tema de la parca y todo eso. Virgil, ¿qué podemos recordar sobre lo que hablamos el capítulo pasado con respecto a la personificación de la muerte? Yo, al menos, yo siento que, pues, yo creo que la personificación de la muerte ha sido algo para darle un poquito de sentido a, digamos, este ciclo natural, que haya un algo o un alguien, un algo con más que todo, detrás de algo, que se encargue de cada cosa. Y pues así con la muerte, al menos mi manera de verlo es de esa manera, para un ser que tiene que darle sentido a ese proceso. Axel, para ti, ¿qué representa esta personificación de la muerte? ¿Qué genera en ti el saber que hay gente que adora la muerte para que justo eso, cuando llegue ese momento, esa propia naturaleza, pues no sea de una forma mal, sea de una forma buena? ¿Qué opinas de los creyentes, de los santeros, de todo lo que tenga que ver relacionado a la Santa Muerte? Pues a lo mejor por mi educación que recibo de una casa católica, siempre se me inculcó de que pues ese tipo de cosas son malas, pero pues bueno, ya investigando por cuenta propia y todo eso, es un tema, bueno, por lo menos interesante el ver cómo gente adora a la Santa Muerte. No lo veo ya realmente como algo malo, vaya, yo no practico esa creencia, sino al fin de cuentas termina siendo eso, un tipo de creencia aparte, es como si estuvieras adorando a Jesucristo. Y si adoran a la Santa Muerte, pues vaya, deben de tener unas razones válidas, pienso yo, porque pues no he estado muy inculcado, no he hablado y conocido casi gente así, pero pues lo que se me haría más lógico es que pues se me hace lógico que si tú te relacionas con la muerte y el momento de que ésta llegue, ya te sentirás con esa tranquilidad. Pues bueno, yo sí lo asimilaría si estuviera dentro de eso. Profe, ¿por qué adorar a la muerte? La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué adoramos cosas? Cosas que existen y cosas que no. La muerte, al menos en muchas religiones o en muchas culturas, se considera como otra fuerza natural. Como tal, se le debe respetar y se le debe de adorar en cierta medida. En este caso, en las religiones contemporáneas, para que llegue una muerte, digamos, lo más pacífica posible. Pero pues, en otras culturas se les adora precisamente para darle un sentido a la existencia, para tratar de ver si había algo más allá después de que concluía el ciclo de vida. ¿Qué pasaba con eso que llamábamos alma, ¿no? Por ahí que en la antigua Grecia ya se preguntaran qué pasaba después y surgía lo del Hades, el río Léteo que ciclaba las almas una y otra vez. En el budismo está, no estoy seguro si haya una representación como tal, pero pues también está una idea de qué es lo que pasa después de que la materia decae, qué sucede con eso que es espíritu. Y curiosamente es el cristianismo quien pone un tajante antes y después, mientras que todas las demás religiones lo consideraban algo cíclico, es el cristianismo quien pone como una línea recta en todo lo que es la vida humana. De ahí que sea muy tajante que hay un antes y un después de la muerte, porque incluso en las culturas prehispánicas, como ya mencionaste, entraba todo el ciclo de agonía y demás, al final el alma se reunía nuevamente con todo lo que era la tierra, con todo lo que era la naturaleza, después de que Mictlantecutli y los demás dioses pues unían a los que llegaban al final, se unían otra vez con el universo y regresaban al ciclo. Entonces, ¿por qué se adora la muerte? Porque hay que darle algún significado a ese fin. Básicamente nada más por eso. Jade, indispensablemente, si sea catolicismo, o sea, todos los temas de la santería, todo referente a los polos opuestos de la virtud y de lo malo, para ti, ¿qué sentido da la muerte como un proceso natural? ¿Cómo consideras que es mejor, o bueno, desde tu perspectiva subjetiva, para ti sería mejor la muerte desde el punto de vista cristiano, que hay vida después de la muerte, que hay un juicio y que puede haber vida eterna? ¿O crees que simplemente llega la muerte y pues game over? Pues desde la vista cristiana, católica, y eso estaría interesante, ¿no? Que hubiera vida después de la muerte, porque sin saber que hay más allá. Pero pues también siento que no podría haber más, o sea, te mueres y ya. En ese caso,
Y ya cerrando este punto, profe, sabemos que el sincretismo es un punto muy, muy importante para entender gran parte de lo que estamos analizando actualmente. Hablábamos de las influencias con respecto a la personificación de la muerte, de la cuestión de las culturas africanas, todo este sincretismo que hubo ha dado paso a nuevas creencias, ha dado paso a nuevas personificaciones. ¿Qué podemos hablar sobre estas atribuciones que ha dado la cultura africana al tema de la muerte? Lo que ha aportado, digamos, todas las religiones africanas, de lo que ahora se llama la santería, que también llegaron ya un poquito, digamos, diluidas, ¿no? Pasaron por el Caribe o mestizaje y demás. Lo que le ha dado es, pues, una es un lugar también a las personas que no estaban incluidas en el esquema social de el colonial. De ahí que también tuvieran que agarrar, digamos, sus propios dioses o una forma de adaptar sus tradiciones para que no fueran perseguidos por su iglesia. Entonces, digamos, este espacio del sincretismo precisamente da ese lugar ideológico seguro para que se puedan mantener viejas tradiciones y se vayan como empalmando con las nuevas, de modo que puedan convivir simultáneamente. Respecto a cómo se concibe la muerte, pues rompen completamente con la idea que tiene el cristianismo. Porque si bien tienen la idea de la vida después de la muerte, de la vida eterna después de la muerte y del juicio final, y la resurrección de los muertos, no lo consideran como si fuera un ciclo, lo consideran una línea donde está el juicio marca el fin de los tiempos y empieza la eternidad, que es el tiempo de Dios. En este caso, el hecho de que haya ya una concepción de preocuparse cómo morir, cómo dejar este plano y qué va a pasar antes, o sea, ese momento después de la muerte y antes del juicio final, pues también es un vacío que se llena con ese sincretismo. Y justamente haciendo esta brecha generacional, ya hemos hablado desde la antigüedad, hemos planteado Antigua Grecia, hemos planteado en los inicios de la era común, lo que le conocen lo que conocían anteriormente como después de Cristo. Y yo creo que ya hemos hablado también de colonialismo, de este proceso del inicio de la globalización, este intercambio, las generaciones del sincretismo y todo esto. Pero vayamos más particularmente a lo contemporáneo. Probablemente el tema que voy a tocar nos ha tocado a cada uno de nosotros desde que nacimos. Es el tema de la criptozoología. Este mundo fantasioso de la creencia de la presencia de seres fantásticos, grotescos, que por sí agarran el principio de la biología, como o sea, nosotros tenemos biología, lo que son criaturas antiguas, son bestias. En sentido literal son bestias, en sentido verosímil serán monstruos. ¿Qué podemos hablar, Virgi, sobre criptozoología? Pues bueno, criptozoología primero, aparte, si bien tiene GIA al final de su nombre, estoy poniendo un poquito mamador, pero para explicar, ¿no? Pues no es como tal una ciencia, es más algo que trata de demostrar la existencia de seres no, que no se sabe si existe en la ciencia cierta, o sea, como Pie Grande, yo qué sé, el diablo de Jersey, Mothman, o el hombre polilla, no sé, cosas así. Entonces, pues sí, nada más para aclarar esa cosa, pero, sí, a mí sí es algo que sí me da algo de miedo porque me encanta, como que mucho misterio. Y pues también otra pues, cosa que también tiene sentido es que también sí hay posibilidad de que pueda haber esas cosas y no solamente de un punto de vista, no sé qué dije ahí antes, un punto de vista fantástico, sino también un punto de vista biológico, porque así como no sabemos todas las especies que hay en el mar, tampoco vamos a saber todas las especies que llegaron a existir alguna vez en la Tierra. Este, Todos los días se descubren nuevas especies de animales, dinosaurios, etcétera. Entonces, puede que así algo pase, y no está tan lejos de la realidad en el siglo XXI. Descubrir algo que no tienes idea, pero que ahí estuvo y evolucionó algo. Y pues, sí puede llegar a pasar, al menos si lo vemos desde este punto de vista biológico. ¿Y
creo que parte fundamental de entender la criptozoología es este mundo fantástico, este mundo donde existe, da cabida para las bestias, justamente con estos fundamentos biológicos de cómo era la naturaleza antes, gigante, dominante, agresiva, pues bestial, como se le puede llamar en el sentido más literal de la palabra, desde luego en sentidos literarios y en sentidos de creencias, a lo que se le conocen los famosos mitos y leyendas, entra la famosa categoría de los monstruos. Primeramente tenemos como estos monstruos fantásticos, estos monstruos que cayeron mucho también en el periodo del romanticismo, quedó como anillo al dedo, si no es que un poquito antes del romanticismo, me atrevería a decir, el tema de Drácula, el tema de las hadas, el tema de las hadas fue utilizado hasta para música romántica por Tchaikovsky. Jade, ¿qué nos puedes hablar de vampiros y de hadas? Mi tema favorito. Bueno, pues lo de la inmortalidad es interesante, pero siendo ya realistas, yo no creo que sea posible eso de la inmortalidad, porque pues el cuerpo es un contenedor con cierto tiempo, ¿no? Entonces, conforme van pasando los años, pues vamos deteriorándonos, entonces no siento que sea posible eso de la inmortalidad. Y en cuanto a romanticismo, pues sí lo han hecho como muy débil ya en las historias a Drácula, porque pues sí, Drácula es un monstruo, al final de cuentas, mata gente para comer. Y eso de que le ponen su romance de que es débil cuando ve esta morra, por ejemplo a Winona Ryder, es como, no, no sé, no me gusta. Y sobre hadas, ¿qué nos puedes contar? Sobre hadas, pues igual las han como que fantaseado mucho, ¿no? Como de, son seres mágicos, puros y llenos de brillitos. Pero pues no, sí, también está el lado malo, donde hay hadas muy ruines, ¿no? Yo creo que sí, o sea, algo malo, algo de perversidad, como planteaba Sí, Maquiavelo, han de como tener. en todo. Sí, claro. Y pues principalmente, Virgin, sobre el tema de zombies y de Pie Grande, los famosos mitos del monstruo del lago Ness. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas bestias que rondaban en los mitos populares urbanos? Bueno, pues algunos se han más que todo especulado por supuestas apariciones. Algunas de ellas sí han sido falsas, o sea, del monstruo del lago Ness, según yo no tengo no estoy muy familiarizado con ese tema. Supuestamente era un plesiosáurido, entonces pues está como que esta duda. Al final, según yo, sí fue desmentido ya después, mucho tiempo después, pero luego ha habido apariciones, según, supuestamente, entonces pues todavía hay dudas ahí, pero de Pie Grande sí es todavía pues hay como que ¿cómo se dice? Una esperanza, digamos, de que sí pueda ser. Yo personalmente sí creo, obviamente no exagerando cosas, o sea, cosas como los Yetis y así, o sea, las han exagerado obviamente porque es interesante, ¿no? O sea, tiene sentido, y es divertido y pues llama la atención, ¿no? Exagerar ciertos aspectos, pero si me preguntas, yo personalmente sí creo en críptidos, pero a un nivel real, o sea, por si me preguntas, ¿crees en las hadas, los pixies o seres así, de folclores, gnomos, por ejemplo, duendes, cosas así? Sí creo, pero de una forma realista. Y pues sí, yo, o sea, soy experto, soy maguito, entonces te puedo contactar con algunos. Sobres. Axel, como sabemos, sea virtud o no, nos tocó nacer en México. Obviamente la criptozoología ha tenido su lado también tradicional y tiene cabida en el imaginario colectivo popular mexicano. Desde el chupacabras, los alush, por ejemplo, desde temas prehispánicos, y sobre todo comentábamos fuera de cámaras la presencia de nahuales. Cuéntanos tu experiencia con los nahuales.
Vaya, lo de los nahuales es muy interesante porque, claro, iba a mencionar de que sí son, yo los considero un tipo de críptido, pero uno un poco más relacionado con el ser humano, porque el nahual se le asocia a estas personas, estos brujos, más de partes rurales de la República Mexicana, que pues ocupan ciertas habilidades para volverse animales, pero híbridos igual hasta de animales. Yo, por ejemplo, ocuparé el testimonio de mi papá, porque él era siempre fue de zona rural, entonces pues él me llegó a contar muchas historias. Una vez me comentó cómo iba en un viaje en carretera, pero así en el pueblo más vacío, oscuro, carretera oscurísima que te puedas imaginar. Y en cierto punto hubo un buen de víboras, ratas, así que pasaron y obstruyeron el camino que con la camioneta que iban no podían avanzar. Y nada más alcanzaron a ver, en palabras de mi papá, porque dice que lo vio clarísimo, un guajolote, pero gigante, no, o sea, tenía forma de guajolote, pero gigantesco que se puso enfrente de la camioneta y se les quedó viendo. También se les figura mucho a los nahuales con estos animales, como por ejemplo los guajolotes principalmente. Y la principal característica de estos es que no tienen la mitad del cuerpo, que es torso para arriba. Y mi papá describe que precisamente eso fue lo que vio, un ave de proporciones bastante grandes para cubrir todo el espacio del parabrisas del auto, volando enfrente de ellos y que se detuvo a voltear a verlos. Eso es lo que mi papá se le hace muy curioso. También él me comentaba que de parte de familia de su mamá, mi abuela paterna, existió demasiada brujería, demasiado ese tipo de contactos. Me comenta mi papá que tuvo tíos que él aseguró que eran nahuales. O sea que no lo estoy comentando así que una persona cualquiera. Y vaya, mi papá para que me comente ese tipo de cosas. Yo sé cómo es mi papá, él no mentiría. Así que pues vaya, hay otros detallitos que puedo comentar, pero bueno, eso para más después. Así que yo sí, si me preguntas si creo en los nahuales, la verdad es que sí, porque, pues vaya, por todo lo que me ha comentado mi papá, yo fielmente le creo, tiene pruebas, me ha demostrado, así que eso. Profe, hemos visto criaturas fantásticas, hemos visto monstruos, hemos visto entes que sobrepasan las fuerzas naturales, las fuerzas físicas conocidas. ¿Por qué de la criptozoología? ¿Por qué de los monstruos? ¿Y por qué este mundo de fantasía? La, la presencia de criaturas fantásticas y de estos monstruos maravillosos, pues obedece principalmente que a veces hay fenómenos que no se pueden explicar y que no son tan magníficos como aquellos que se pueden observar en la naturaleza. Entonces se les tiene que adjudicar a otra presencia, a otra fuerza. Es una forma de explicar a final de cuentas. No, también yo sí, por extensión, yo creo que sí hay algunas criaturas fantásticas, y al menos dentro de algunos parámetros realistas, pero también mucho tiene que ver con la imaginación desmedida en los momentos de pánico ante justamente lo que hablábamos del episodio anterior, ante pánico a lo desconocido. También muchas criaturas fueron definidas como fantásticas en su momento porque no se tenían las herramientas para poder clasificarlas, ¿no? Lo vemos ahora con muchas criaturas marinas que desconocemos mucho de lo que es el mar y cuando se encuentran una nueva especie, parecía una especie detallada en bestiarios antiquísimos, ¿no? Y resulta pues que siempre sí existió. O que, por ejemplo, pues en la Biblia, cuando se describe al Behemoth, se dan cuenta de que en realidad era un hipopótamo gigante, de que sí existieron, que son animales prehistóricos. Entonces, así que va junto con pegado mitad y mitad, parte de no tener la evidencia completa de lo que es, parte del miedo a lo que se está presentando, y parte de que creo que sí, algunas cosas sí pueden ser reales. Desde luego, finalmente, como también hablábamos en el episodio, que por cierto, si no han escuchado, sobre la concepción de la realidad, qué es real, qué no es real, pues sí, también podemos tener en cuenta justamente estos ataques psicóticos de pánico, finalmente terminan transformando todo lo que vemos. Si por sí uno ya solo tiene la realidad bien alterada, imagínese pues, justamente con pánico. Y desde luego, otra de las atribuciones humanas que hemos
tenido la necesidad de darle es a la tesis de, sí, hay vida fuera de la Tierra. Un tema que también abordamos en el capítulo pasado sobre el miedo a lo desconocido en el espacio exterior. Hemos tenido la necesidad de atribuir, de formar, bueno, atribuir en el sentido de dar propiedades antropomorfas a los llamados extraterrestres, y también hemos tenido la necesidad de deformar, hacer criaturas cósmicas, como planteaba H.P. Lovecraft en sus libros. Virgi, sabemos que hablar de vida fuera de nuestros alcances, fuera de este propio planeta, es real, pero ¿por qué le damos esta forma bípeda? ¿Por qué estas atribuciones tan extendidas, ojos tan grandes? ¿Por qué lo tenemos que asemejar tanto al humano? Aliens, porque, bueno, no sé, la verdad, si te soy honesto, pero pues yo creo que mi primera teoría o hipótesis así mía, pues es por avistamientos, abducciones, ya ves que hay muchos casos y experiencias sobre abducciones a veces, y uno que es muy común es el caso de los grises, estos que se describen como humanoides un poco pequeños, con cabeza grande y ojos grandes de color negro. Eh, Hay muchos casos sobre esos, y pues simplemente como que los describen nada más. El por qué sí sería muy extraño, porque en un caso hipotético donde sí existieran y donde se están confirmando que existen, pues es muy difícil saber cómo, o sea, porque tendría que ver con partes de historia de otro mundo y así, entonces sería extraño. Aparte, pues también el cómo se originó la vida en otro universo, que posible sí es, o sea, y se sabe. Jade, probablemente la vida no es humana, no es propia humana, sabemos. Compartimos este mundo con 1001 animales. Probablemente en el vasto infinito del universo hay una otra casualidad como nosotros, como seres pensantes. Sabemos que gran parte del miedo irracional a esto que no está empíricamente comprobado son las abducciones. Si yo te preguntara, si tú algún día sintieras una abducción, si fueras raptada por algún ente superior o que haya superado el pensamiento razonable humano, ¿qué sentirías al ver primero a un hipotético alien bípedo, largo, ojos grandes, viscoso? ¿Qué te generaría a ti como humano? Sabiendo que puede la posibilidad, que no está comprobado, ¿qué te generaría el tema de los aliens? Pues sí me daría un poquito de miedo, ¿no? O sea, si me llevaran, verlo así de frente como se describen tanto en caricaturas como Jaime Maussan, todo eso, pues sí me daría miedo, ¿no? Una cosota de unos ojotes, ¿no? Miedo. Y sí me sacaría de onda, porque diría, ah, no más, si hay más ¿Tú allá de crees, acá. ¿Tú crees que sí hay vida fuera de los imaginarios humanos? Fuera del planeta Tierra, posiblemente por algo están haciendo tanto experimento en Marte y en otros planetas. ¿Y tú cómo te imaginas que sea la vida fuera del planeta? No sé. Sí, Como caiga. no, pues civilizaciones nuevas, ¿no? Distintas. Costumbres distintas acá. Y probablemente la superioridad de lo humano. Ujú. Axel, ¿tú crees en la vida fuera de nuestras demarcaciones demográficas? ¿Crees que hay algo más en el espacio exterior? Es una pregunta muy interesante. O sea, en respuesta sencilla te puedo decir que sí, realmente sí, por lo vasto que es el universo, si nos basamos en esa infinidad. Pero ya entrando un poco más en la pregunta, la otra vez creo que en un video me pareció haberlo escuchado, el hecho de que hay una teoría por la cual realmente ha sido difícil encontrar bien una civilización allá afuera, porque, o sea, pues ya se han encontrado cosas así, pero civilización así bien como lo que tenemos aquí en la Tierra, hasta el momento no. Y esta teoría explica que, o bien, o somos la primera raza en el universo, pues vaya a alcanzar este punto, o del otro lado, somos la última. O sea que ya de lo vasto que ha sido el universo, ya ha pasado tanto, tanto, tanto que ya todo lo que queda somos nosotros. Es
si nos basamos en lo del concepto de la infinidad, es igual de probable una que otra, que al mismo tiempo que pues a lo mejor haya otras 3, 4, 80,000 civilizaciones allá en el universo. Pero pues ahora sí que simplificándolo, creo que sí debería y debe haber algo más allá desde la mera lógica, por toda esta gran extensión de espacio que hay. Profe, ¿por qué darle atribuciones humanas? ¿Por qué contribuir el tema de la expansión colonial al espacio exterior, el buscar vida, el buscar más allá de nuestro mundo? ¿Por qué darle también propiedades antropomorfas a los propios extraterrestres? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es la misma razón, dado que es la imaginación humana la que crea estas figuras que viven fuera del planeta, pues les tiene que dar ciertas características fisionómicas, de modo que las pueda hacer inteligibles y que pues permita replicar el mismo esquema, en este caso esquema de violencia que replica el ser humano hacia otras civilizaciones. Lo último que mencionaban era sobre lo de la paradoja de Fermi, sobre la gran probabilidad que existe entre que haya más civilizaciones y la aparentemente nula existencia de estas. Se considera que hay vida extraterrestre, como ya mencionaba Virgi, digamos, en el documental de Cosmos, el remake que hizo Neil deGrasse, habla un poco de cómo podría ser la vida en otros mundos habitables. Y es más o menos lo que mencionaba este Virgi. Como lo concebimos tradicionalmente en la ciencia ficción, que son justamente como los grises, o como en la Guerra de los Mundos, que no se ven como son, pero llegan a extraer recursos, pues es esta idea que tiene, digamos, los individuos en sociedades colonizadoras. ¿Qué pasaría si una fuerza superior les hace lo mismo que ellos le han hecho a las colonias que han explotado muchas veces? De ahí que surjan de esa forma. Y desde luego, todo lo que hemos planteado solamente es una vasta posibilidad, es una probabilidad en millones, o si no, probablemente una tendencia en el infinito. No lo sabemos, no hay muestras, pero sin duda alguna hay algo más aterrador que todo esto. Y sobre todo, a quienes vivimos la era contemporánea de la humanidad. ¿Será que probablemente esta sea la última? ¿Será que habrá más allá de los tiempos civilizatorios? Damos por inaugurado uno de los temas más interesantes que vamos a adjudicarlo con una tesis principal: miedo racional. Esa es mi primera tesis. Es un miedo más creíble, es un miedo que indispensablemente de nuestras creencias, de nuestra edad y de todo esto, habla o plantea sobre el fin de la humanidad. Todo lo que hemos hablado anteriormente conlleva fines antropocentristas. Es el ego máximo que puede tener el humano como único eje de estudio. Hemos interactuado con ciencias, pseudociencias también, por ejemplo, el tema de la criptozoología. Hemos convivido con el colectivo imaginario, también literario, porque gran parte de la creación de monstruos y todo eso se ve plasmado en libros literarios, más específicamente en las cuestiones de la fantasía, la magia, por ejemplo. El miedo racional que estamos viviendo en el hoy y en el ahora tiene por nombre, y en mayúsculas, en negritas, en Arial 12, crisis civilizatoria. Es uno de los términos que más es creíble como un término apocalíptico. Si el cristianismo plantea los fines de los tiempos como algo destructivo, pero algo externo, algo que incluye temas morales, todo eso, el tema de lo que hay de los monstruos como una posible especie que pueda superar al humano con los principios vestigiales, o sea, de ser unas bestias, ser mayores a nosotros, hay algo que no estamos tomando en cuenta, y es a nosotros mismos, las consecuencias que cada uno estamos repercutiendo. Y sí, el hecho de existir ya tiene una consecuencia en todo nuestro entorno terrenal. Eso se sabe, es un principio fundamental para entender la tesis de la crisis civilizatoria. ¿Qué pasa? Probablemente, al ser esta especie con un gran ego que sobreexalta el uso de la razón, nos hemos expandido. Probablemente, si lo hablemos con términos biológicos, somos una plaga, somos una especie invasora.
Nos hemos metido con lo que no nos corresponde probablemente. Lo hemos transformado y claro que tendrá sus propias consecuencias. Hay una rama de la ciencia, de las ingenierías y de todo lo empírico que se dedica a la robótica, a todo lo tecnológico. Pero el humano primigeniamente tiene miedo a ser reemplazado, porque es esto, una gran casualidad que ha podido dominar el espacio terrenal del humano. Pero nosotros mismos nos estamos quitando ese mismo puesto, sea con fines apocalípticos, con el fin de la humanidad, o solamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Las IAs es uno de los temas, si no es que el principal tema de investigación para planteadores de tesis actuales, para estudios de ciencias sociales, pero es algo que abruma, es algo que aterra. O sea, probablemente he utilizado 1001 palabras que te pueden aturdir a ti mismo por solamente escucharlas, porque así de complejo es el tema. Las IAs probablemente existe la posibilidad que sean la suplantación racional mediante códigos algorítmicos del uso de razón de la inteligencia humana. Axel, si yo te dijera que una máquina te puede reemplazar, que puede ser como tú, puede hablar como tú, ¿qué te ocasionaría a ti? Un miedo, antes que otra cosa. Me ocasionaría ese miedo de saber que hasta como humano, como persona, soy reemplazable en el sentido ya literal de la palabra. De que, porque esa máquina no va a requerir en cuestión a lo mejor yo me voy más en lo laboral, que es en lo que más realista podemos plantear. Daría miedo el sentido de que, pues vaya, a las empresas en este caso les convendría más tener una máquina que un hombre, porque la máquina no pide descansos, la máquina no pide, eso, es lo primordial, no pide descansos, que algo como humano, como persona necesito, no cobra salario, es preferible tener 10 máquinas y un ingeniero a 10 personas. Desde luego, entender este ente que provee de una naturaleza humana. Finalmente, la naturaleza de la inteligencia artificial es todo el uso y criterio del humano. Jade, actualmente existen algoritmos, existen empresas que se meten uno con tus derechos naturales como ser humano, son derechos que probablemente no están enunciados y que hacen lo único humano, la experiencia única humana, lo hace solamente el uso de razón humano. Pero ¿qué pasa? Las máquinas mediante cálculos matemáticos, mediante todo lo que implica la robótica, la ingeniería y la inteligencias artificiales, pueden replicar todo lo que tú haces en un nivel inferior. Sí, porque no tiene el detalle de los errores. Si tiene los detalles de los errores, son muy marcados. Probablemente el humano puede ser falseable, puede ser disfrazable. Hay máquinas que van a imitar tu voz, que pueden imitar tu imagen, o que posiblemente si yo en este mismo momento hago uso de tu imagen con una inteligencia artificial, puedo modificar totalmente tu cara. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes con todo este tema? ¿Qué te hace sentir instintivamente como humana? Pues te sientes en cierto modo inútil, ¿no? Como que ya pasando el tiempo y la tecnología va avanzando, va siendo cada vez más inservible, porque pues sí te puede reemplazar una inteligencia artificial, pero aún así no puede igualar una inteligencia de la parte humana, ¿no? O sea, un ejemplo que le pides a la inteligencia artificial una imagen de tal cosa. Y sí, ahí está lo que mencionas de la inteligencia puede no tener error, pero pues no está como que ese toque humano de, del trabajo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y justamente eso me lleva a preguntarte, Virgil, que las inteligencias artificiales, la robótica, todo eso está diseñado para pretender la perfección. La humanidad 1001 veces ha intentado de forma teológica, de la forma que haya sido, ha intentado pretender siempre la perfección. Probablemente lo haga con las máquinas. Puede ser. ¿Qué probabilidades hay de que un Skynet funcione? Que esta idea de dominación de inteligencia artificial lo pueda someter al propio humano. Pues vaya, a ver, es que aquí sí hay muchas cuestiones. ¿Qué? Para empezar, algo que, de hecho, no sé si podría decirse que es algo que me acabo de inventar justo ahorita.
pues es el hecho de que inconscientemente estamos provocando de a poco nuestra propia extinción. Y no es para menos porque toda especie en la Tierra se extingue y evoluciona. Nosotros ya estamos llegando a un punto en el que sí puede que ya sea nuestra última etapa como homínidos, porque a lo largo del tiempo la tecnología nos ha servido en cualquier etapa, así neandertales, Homo sapiens sapiens, o alguna otra especie. La tecnología nos ha ayudado y pues por lo mismo nos adaptamos y cambiamos, o en general todas las criaturas. Y digamos, por así decirlo, que la humanidad ha sido nerfeada, gracias a la tecnología. Y pues es todo por la simple y sencilla razón de facilitar la vida. Pero estamos facilitando nuestra vida hasta el punto en el que ya no necesitamos nosotros como tal vivirla, porque ya estamos creando tantas cosas que pueden sustituir todo, que va a sustituir a la propia vida orgánica. Esa es la cuestión. Fíjate, Virgi, que utilizas una palabra muy, pero muy interesante. Profe, es evidente que el humano es efímero. No hay vuelta de hoja. Probablemente la tecnología pretenda tratar de alargar lo más, o sea, con una premisa de humanidad, de fin progresista, probablemente que busque intencionalmente alargar el periodo humano. Pero puede ser que lo que hemos creado para facilitar la vida humana probablemente someta a la humanidad. Las inteligencias artificiales hacen representaciones con figuras geométricas imposibles, con mil y un cosas que un humano no podría hacer. Pero sin duda alguna, el hecho de ser tan exacto, una medida tan exacta, genera un miedo. ¿Por qué el hecho de que la inteligencia sea así de veloz genera un miedo en el humano? El miedo que genera la tecnología en esa inmediatez es porque da la impresión de que rebasa el propio límite del ser humano. Y ya comentaron cómo es ese miedo a la reemplazabilidad, ¿no? Cómo las máquinas parece que apuntan a reemplazar a toda la fuerza laboral, que es parte del miedo contemporáneo, y fue una parte de la crisis con la revolución industrial, de cómo muchas máquinas reemplazaron lo que eran las filas de producción. Entonces, ahora que por ejemplo, algo que vi tendencia al menos en Facebook, sí, ya sé que nadie lo sigue usando, pero soy viejito, lo sigo usando yo, como varios diseñadores gráficos se quejaban de que las inteligencias artificiales fueran utilizadas para generar ilustraciones, para generar diseños. Y pues también preguntándose cuánto tiempo les iba a tomar estas inteligencias aprender incluso algo como hacer manos, ¿no? Que al principio sacaban manos de 7, 8 dedos. ¿Cuánto tiempo les iba a tomar a sacar manos bien? Creo que ya están empezando a dibujarlas más o menos bien. Entonces, esa inmediatez, ese sentido de que, pues, que es la doctrina del capitalismo que tenemos de que valemos por lo que producimos, y voy a ponerme más a fondo con eso, es lo que ha generado parte del gran miedo que le tenemos a la tecnología. Porque si la tecnología nos reemplaza como fuerza laboral, entonces ¿dónde quedamos nosotros que no tenemos los medios de producción? Ese es uno de los grandes miedos. El otro es, digamos, un miedo un tanto más instintivo, digamos, más biológico, que es tenemos una capacidad innata de reconocimiento de patrones. Entonces, el poder reconocer que algo trata de comportarse como un humano, pero no lo es, también genera cierto temor. De ahí que también sea digamos, otro frente de avanzada para el miedo hacia esta tecnología. Nos amenaza con reemplazarnos, está muy lejos de eso todavía, según yo. Somos irreemplazables porque la máquina no perece, nosotros sí, parte del sistema funciona porque morimos. Y la otra es justamente esa. O sea, hay una teoría conspiracionista que dice que tenemos ese miedo a lo que parece humano, pero no lo es, porque seguramente ya nos habríamos enfrentado a eso anteriormente. Entonces, esas son las dos cosas que nos han dado miedo. Y aprovechando ese segundo planteamiento, creo que al menos en campo de robótica queda perfectamente el tema del valle inquietante, el uncanny valley. Parte del campo de la robótica se ha dedicado a recrear, conciencia humana mediante algoritmo
creo que esta palabra ya la he reiterado mucho, pero es que finalmente son principios fundamentales de la robótica. Y ha tratado de darle un aspecto humano. Comento brevemente que hay un estudio reciente que mostraba la interacción entre personas que fueron presentadas ante este proyecto y robots salvavidas. Pasa y resulta, resalta y rebota que todas las personas sentían una desconfianza muy, muy ingenua, porque sabiendo que el cálculo matemático es poco probable que falle. O sea, si es matemático, es así, o sea, son cosas así de exactas. El algoritmo determinaba la solución más factible de primera instancia. Pero ¿qué pasa? Todos los que estaban en el experimento dejaban de confiar en este artefacto razonable o con uso de inteligencia. A lo cual actualizaron el sistema, hicieron que intencionalmente el robot presentara dudas, se planteara los 1001 casos hipotéticos posibles y se cuestionara antes de tomar la decisión correcta. Finalmente logró la atención, la confianza de quienes estaban dentro del experimento. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El Uncanny es este valle inquietante que da atribuciones humanas a algo que no le corresponde y sabemos automáticamente que no es humano, pero genera un miedo porque aparenta ser humano. Axel, ¿qué nos puedes hablar sobre el Uncanny Valley? Pues bueno, el Valle Inquietante fue algo que surgió principalmente en el año 2000 debido a este intento por parte del humano más que nada de simular a otro humano dentro de una computadora, imagen, animación, y hay muchísimos ejemplos dentro de esto, desde por ejemplo, la primera película de Toy Story ves a Andy y da como que da ñáñaras, dices, no manches, está bien feo ese niño. Es por eso mismo, porque trataron de recrear a la imagen de un niño humano, pero da esa cosa. Ahora sí que Valle Inquietante es ese punto intermedio entre, ajá, pues lo que es real y lo que es ficticio. Es un cruce ahí. Y a la mente, como lo mencionaste, a la mente humana le perturba eso porque no lo termina de entender del todo. Y es por eso que hay muchas imágenes dentro de Internet. Hay algo muy curioso, por ejemplo, las famosas, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, yo las conocí como imágenes erratas, que en pocas palabras son, no sé si ven que cuando hay un crimen o algo así, un asalto, siempre le piden a la persona que, no, dime detalladamente cómo era y hacen un dibujo del criminal. Y esos dibujos, de hecho, el famoso dibujo de Selene Delgado, entra en esto del Valle Inquietante porque no termina de ser algo entendible para nosotros como mortales, como personas, esa imagen que estamos viendo. Exactamente. Es por eso que lo de Selena Delgado en específico perturbó tanto, porque ver eso a las 10 de la noche en el Canal 5 perturbaba. No la decías, ay, güey, esa señora se ve rara, no la termino de entender. Es eso más que nada. También con el tema de las imágenes erráticas, que muy probablemente estén en presencia en postproducción, en el proceso de edición. Virgi, tú y yo creo que entendemos muy bien por tema de memes y esto de andarnos troleando a cada rato. Y el famoso mito de si has soñado con esta persona es porque probablemente alguien más la ha soñado. Esta imagen tan incómoda de esa figura de un hombre con la mirada totalmente perdida, calvo, no sé, también eso cae mucho en este valle inquietante, ¿no? Porque pretende ser humano, pero ¿qué nos puedes hablar sobre esa famosa imagen? ¿Qué nos puedes hablar sobre ese meme? Algo que no sé por qué se me vino a la mente fue sobre los doppelgangers, esta, digamos, versión de ti, o sea, también, bueno, no, un poquito ligado con lo del replica, como verte replicado o una versión de ti, ahorita que estábamos hablando sobre inteligencias artificiales y así, pues es casi lo mismo, da igual como que algo, o sea, sí te da un impacto. Y ahí sí yo, o sea, siempre yo me he ido con esta idea de que el miedo es una herramienta es una herramienta de supervivencia. Pero este miedo, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué te da miedo algo que es igual a ti? Entonces, este, pues sí también da algo, o sea, porque otro ejemplo también es el de los skinwalkers, seres extraños que toman la apariencia de un humano, puede ser un animal o algo, y como que se quieren disfrazar, digámosle así, de un
bueno, toman esa apariencia más que bien. Entonces, pues sí, es, es algo, extraño, si lo podría decir así, porque, este, si sientes miedo, o sea, sientes más bien esa necesidad de sobrevivir, ¿por qué se bebe? Sí, sin duda alguna, y probablemente el Oncaníbal está tan presente en estos tiempos modernos que podemos asociarle hasta la perturbación. Por ejemplo, uno de los casos más comunes del terror en cinematografía es la perturbación de lo infantil. El corromper la infantilidad es un recurso muy utilizado para generar miedo. Pasa mucho con el tema del circo, corromper, generar disonancias musicales y todo lo que está ya bien y hacerlo extraño, que es esto justamente el Loncaníbal, es algo extraño, que abruma, genera tensión, y cuando genera esa tensión estamos tan centrados y empieza a generar el terror que tanto estamos buscando en ese valle inquietante. Jade, muy probablemente hemos llegado a ver caricaturas, películas con CGI, los inicios del CGI, que nos ha ocasionado la sensación de Loncaníbal. Para ti, ¿qué recuerdos tienes de algo que te haya incomodado, que haya de cierta forma cambiado tu proceso infantil de ver caricaturas? Muy probablemente haya pasado en caricaturas. Cito un ejemplo, Tomás y sus amigos. Las caras así todas estéticas, todas raras, todas perturbadoras. ¿Qué tú recuerdas que te haya generado este valle inquietante, un caníbal? Pues sí, Thomas sería como que el ejemplo más representativo. Em, Actualmente con lo de la película de Winnie Pooh, la nueva, ni siquiera la quise ver porque no, o sea, yo era muy fan de Winnie Pooh de niña y ver eso fue como, no, sí fue como que un ejemplo muy grande de incomodidad, que no, de plano no la pienso ver. Haces bien, porque está más o menos la peli. Bueno, Virgi dice que está culera. Así que Lo está, lo está. No la vean. Si tienen la oportunidad de no verla, aprovéchenla. no la vean, no la vean por lo que más quieran. Probablemente, profe, el hecho de quitar factores, rasgos, eh, por ejemplo, el ejemplo de Pazuzu que tenemos aquí en el fondo, acá. No, no, acá, del otro lado. este, una cara sin gran expresión, es parte también del Uncanibali. No es algo tan exclusivamente de la robótica. Tiene un mayor peso de predominancia. Probablemente si buscan el término Uncanibali, sea 100% referente a los términos de robótica, porque justamente esto queremos darle atribuciones humanas a las inteligencias, porque finalmente la inteligencia es parte del razonamiento humano. ¿Por qué Uncanibali? ¿Por qué este miedo? El, esta, este miedo del valle inquietante pega en muchos sentidos. Principalmente pega, desde mi perspectiva, o sea, hay varias hipótesis. Desde mi perspectiva, pega por la cuestión de la identidad. No sé si habrán visto los últimos capítulos de la serie de Evangelion, da una explicación fabulosa de cómo se concibe la identidad, al menos desde una perspectiva existencialista. El ser humano define su identidad a partir de su comparación con otros que son parecidos, pero pertenecen a otros grupos culturales, a otros grupos raciales. Hay diferencias tangibles. En el caso del Uncanny Valley, tiene que ver porque no se puede asignar a qué grupo pertenece ese objeto con el que nos comenzamos a comparar. Al momento de que nos relacionamos con cualquier otro ser humano, empieza ese juego de comparación. Me parezco en esto, me diferencio en esto, me parezco en esto, me diferencio en esto. En el caso de estas figuras antropomorfas, sobre todo con los androides, se empieza la comparación de, pues tenemos estos mismos rasgos, pero no es humano. Tenemos estos mismos rasgos, pero no es humano. Empieza a haber una disonancia cognitiva entre nos parecemos demasiado, pero conscientemente sé que no. Entonces, hasta ese grado como de acercamiento, de empatía, donde, bueno, sí, es un robot, qué bonito, se está pareciendo mucho, pero en el momento en que empieza esa, como a parecerse en exceso y no nos ha rebasado el inconsciente de decir, y nos sigue diciendo, esto no es humano, es cuando empieza la disonancia cognitiva.
que es lo que se plantea ya con digamos, en películas como de inteligencia artificial, ¿no? Donde ya se rebasa la mamá no puede rebasar ese uncanny valley del hijo, del niño, pero el espectador sí lo rebasa. El espectador sí rebasa ese uncanny valley y empieza a tener emociones por el protagonista, por este Pinocho cibernético, cuando la mamá de plano lo rechaza y uno se enoja con la mamá de, pero ¿por qué no lo quieres? Pues la mamá no logra rebasar esa disonancia porque para ella no es su hijo. Y tiene dos sujetos muy marcados, sujeto su hijo, el sujeto robot, y la mamá no logra rebasar esa disonancia, pero el espectador sí, porque el espectador no tiene el otro referente. De ahí que nos genere tanto temor, al menos desde mi perspectiva, es por la cuestión identitaria. Y justamente empleas un término muy interesante que no solamente aplica para la cuestión visual estética, sino también para lo auditivo. Probablemente, pues, producción, estemos agregando un ejemplo muy claramente de lo disonante. En música, en términos muy generales, tampoco es que sea un experto, existe la armonía. Esta puede ser, de una forma consonante, suena bien agradable, les llamo las escalas mayores y existen las escalas menores, mal llamadas alegres y tristes, ¿no? Pero cuando hacemos un juego, cuando construimos esto que está bien establecido y lo empezamos a chirriar, esa disonancia empieza a inquietar. Probablemente el audio que estén escuchando en este momento esté generando la alteración de todos sus sistemas internos, de cada uno de sus pensamientos que tengan en este preciso momento. Está inquietando. El hecho de escuchar tanta disonancia en sus oídos en este momento los está inquietando. Probablemente inclusive dé más fuerza al mensaje que quiero dar en este preciso momento. Así que sí, las disonancias no es algo que sea una cuestión meramente visual, también es auditiva. Y si vamos a las disonancias, pues podemos entender también disonancias como distorsión. Y lo que hablamos hace rato, distorsionar lo infantil, lo cirquero, todo lo que tenga que ver con la corrupción, es un tema muy, 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 muy interesante. Pero, como buena distopía, es importante llegar a una conclusión. Los humanos vamos a desaparecer. No creo, al menos yo desde mi punto de vista, que haya otro factor que pueda ayudarnos a salvar de su inminente final. La muerte es el destino. No hay más, no hay vuelta de hoja. Somos efímeros, probablemente si seguimos con esta desmedida regularización de inteligencias artificiales, puede que inclusive las propias inteligencias artificiales prevalezcan. Puede que funcione, puede que no. Existe la posibilidad. Plantear el apocalipsis no como un punto de vista católico, Dios va a venir a juiciar a todos, factores externos, patógenos, pandemias, puede ser también impactos de asteroides, le pasó a nuestros antecesores los dinosaurios. Puede que venga algo mejor o puede que venga algo que quede en un nivel medio. No me gusta emplear mucho estos términos porque suenan muy antropocentristas, suena a un ego gigante el humano del sentido de humanidad, de prevalecer, de siempre estar en lo más top. El apocalipsis es un término que viene desde las ambigüedades del pensamiento racional humano. Pensar que el destino más final, aparte de cuestiones de cambio climático y todo esto, que sí, también genera un miedo, es una preocupación. Todos tenemos un miedo primigenio a la muerte. Si yo te dijera, Virgi, ¿qué piensas de la muerte? O de saber que vas a morir, ¿qué te hace sentir el hecho de que vas a morir? Que en algún momento lo único que va a quedar de ti es un cascarón. Híjole, pues ahí sí me diste en el punto débil, porque sí es algo que honestamente sí no sé cómo decirlo, sí me hace darle muchas vueltas y no en una buena manera. Porque piénsalo, o sea, sí tenemos muchas de estas ideas de que puedes renacer o puedes irte a otro plano, o también estas cosas de tu alma viaja o cosas un poquito más espirituales, no sé. Pero no sé, yo sí le pongo un punto de vista más razonable y sí digo, pues sí me perturba un poquito la idea, porque tú piensas, o sea, entonces, ¿cómo era cuando, pues a mí eso fue lo que más me hizo como que tenerle miedo, pues hace
hace 300 y pico, casi 400 millones de años, o a lo mejor ando fallando, pero sucedió la extinción pérmica o la gran mortandad. Se extinguió el 90% de la vida. ¿Qué hubiera pasado entonces si ese otro 10% se hubiera extinguido? O sea, no habría vida. Entonces, ¿qué habría pasado entonces con esa hipotética alma de esos animales? Entonces, es para mí una duda muy existencial y que sí me perturba hasta el día de hoy, pero trato de no pensar mucho en ello. Pero al menos, si eres creedor de otras cosas o piensas diferente a mí, pues no te va a perturbar. Al igual no hay que tomarlo tanto como que pensarlo mucho, ¿no? Porque al final de cuentas va a llegar tarde o temprano. Jade, en medida tu identidad es de forma cualitativa y cuantitativa. Si yo te dijera que posiblemente una inteligencia artificial pueda agarrar cada uno de tus aspectos cualitativos, de forma cualitativa, lo que te conforma con identidad y te suplantara, inclusive cuando tú ya no estás, ¿cómo te haría sentir esa sensación? Pues raro. Me daría como decepción, como de, soy reemplazable, ¿no? En cualquier momento me muero y una máquina me reemplaza. Y sientes como impotencia y así, Yo te, enojo. pregun yo te preguntaría, Jade, ¿viste de pura casualidad Avengers Endgame? Ujú. ¿Recuerdas los mensajes que dejó Tony Stark ante su posible muerte? Vagamente. Saber que puedes dejar todo esto, puedes dejar un legado que de forma, ahora sí, cuantitativa, lo que equivale, lo que equipara en un valor intrínseco, ¿tú qué huella dejarías? O sea, ¿qué es lo que haría que tu imagen, lo que alguna vez fue tu imagen, prevalezca en una esencia de forma ideológica? ¿Tú qué harías en ese caso? No sé, yo iría más del lado de, pues, mi carrera, ¿no? En diseño de modas dejaría como que mi legado en, en estilo, más que nada. Y por un lado más, de otro lado, pues, la labor que hago con los gatos, ¿no? Que los rescato, los cuido. Ese Ok, sería ok. como que mi legado que dejaría. Tu huella. Ajá. Y si yo te dijera, o si hubiera el hipotético, la posibilidad de expandir tu vida a términos imaginables, ¿lo harías? Nah, ¿Aceptarías la inmortalidad? nah, No, de plano no. nah, ya llévenme. So, no me diga eso. Ya Muchas me quiero gracias, Ale. ir. Muchas gracias, Ale. Axel, ¿para ti qué sentido tiene la vida? ¿Para ti qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida y qué sentido tiene la muerte para mí? ¡Fua! ¡Qué pregunta tan, uy, poderosa! ¿Qué sentido tiene la vida? Pues mira, yo le he dado muchas, ahí tu cámara, le he dado yo muchas interpretaciones a lo que es el sentido de la vida como individuo y el sentido de la vida como especie. Como especie, pues está claro que pues, nacer, crecer, reproducir y morir. Ya en el sentido de la vida propio, ah, no lo sé, es que a lo mejor va a sonar muy cursi, pero yo tengo esa mentalidad de que uno viene a la vida para no solamente dar lo mejor de sí, sino intentar hacer un cambio a lo que es como sociedad, como historia, en el aspecto positivo. Y si tienes cosas buenas que entregarle al mundo, darlas. Ajá, entregarlas, sí, para poder generar un cambio lo más, no positivo, sino optimista posible. Y vaya, tratar de dejar tu huella. Ese es como que el sentido de la vida para mí. A lo mejor hasta por eso estoy yo dentro, muy dentro de las artes, porque como artista uno va a impactar más que incluso un político, que cualquier otro tipo de cosas. El artista ha estado desde siempre con el humano. Así que pues, eso más que nada, dejar tu huella y sencillamente ser feliz. Es como que, vamos, ya sé que suena muy cursi, pero en estos tiempos tan difíciles es como que lo que ayuda a permanecer más en pie.
Sin duda alguna, Axel, sin duda alguna. Y posiblemente la presencia de corrientes literarias, bueno, no corrientes literarias, sino como planteamientos ideológicos como es la utopía o su contrario, la distopía. Yo, profe, le haría este tema para entrar más que nada en la rama filosófica del existencialismo. Vida y muerte convergen en algún punto. Generan la pregunta de ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿Qué podemos hablar brevemente de la duda? Porque la duda también genera pavor sobre el existencialismo. ¿Por qué existimos? Caray, haces la pregunta, una de las preguntas de todas las corrientes filosóficas, ¿no? ¿Por qué existimos? Los platónicos darían respuestas muy similares a las que ya han dado anteriormente. Existimos para poder dejar un legado, para poder dejar fe de nuestra existencia. En el materialismo, pues existimos mientras dejemos registro de que estamos. De ahí que el fin de los tiempos sea algo tan importante. Los existencialistas encontraron dos respuestas, ¿no? La vida no tiene un sentido y hay que darle ese sentido propio, o la vida no tiene sentido y todo es un absurdo. En mi caso, yo me decanto más aquí es donde quizá yo voy a desentonar mucho aquí, pero yo soy más como Diógenes, un poquito más cínico en ese aspecto. Existimos por mero accidente, ya. No hay una razón primigenia, no hay una razón fundamental, somos un producto del mero azar. ¿Nos toca darle una razón a nuestra existencia? Sí, porque si no, la otra solución que queda, como bien dice Schopenhauer, es el de suscribirse de la vida y pues no. Al menos en Occidente eso no está tan bien visto. Y la otra es vivir bajo la premisa de que todo es absurdo y ser como el comedian de The Watchmen, que no tiene ni ton ni son el mundo, todo está de cabeza, y entonces nada tiene sentido. Y si nada tiene sentido, pues nuevamente, para qué seguir prolongando estas cosas? Yo creo que la vida y la muerte convergen justamente en esa gran incógnita que es ¿por qué pasan? Si no tuviéramos la capacidad intelectual que hemos desarrollado como especie a lo largo de las eras, no nos estaríamos preguntando esas cosas. Seguramente los microbios no se preguntan por estas cosas. No sé si los delfines lo hagan, posiblemente sí, pero el punto de convergencia está en que aquel simbolismo que nosotros le demos es el que va a adquirir, al menos personalmente. Desafortunadamente, a veces se trata de imponer ese simbolismo a gran escala y tenemos todo lo que pasa en el mundo con los extremismos, pero pues fundamentalmente yo creo que somos producto del azar y lo único que queda aquí es tratar de hacer el trago lo menos agrio posible. No encuentro fallas en su lógica, Buen honestamente. cote, puras verdades acaba de decir realmente también. Sí. Y pues bueno, al inminente final, muy buena muerte. Jade, si yo te dijera, ¿qué crees que le depara a la humanidad? Sea desde corrientes materialistas, existencialistas, ¿tú qué crees que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? No quiero quedar como tonta porque ya acaban de decir algo muy interesante, pero quedaré como resignación, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado de cómo nos están sobrepasando las tecnologías, pues siempre yo quedaría hablar sobre resignación. Probablemente manche mucho la reputación de todos los, probablemente más de 3,000, 4,000 años, no, hasta más, según yo. Bueno, al menos con uso de razón, 2,000. O menos, más o menos, puede que sí manche mucho el legado de la humanidad. Es probablemente por eso el motivo de muchas tesis que vengan a futuro, probablemente se estudie todo el tema de inteligencias artificiales. ¿Tú crees que la extinción es el siguiente paso? Posiblemente. Y Virgi, ¿qué nos depara? no, bueno, Adelante, adelante, perdón. pero se me fue. Con calma.
Yo no lo digo tanto por lo de las inteligencias, sino más por todo lo que están haciendo en cuestión ambiental. Eso sería más como la extensión, como que iría más para allá. Y probablemente una de las leyes naturales, si quieres Ujú. verlo desde un punto de vista demasiado empírico. Ahora sí, Virgin, ¿qué crees que le depara a la humanidad? Pues algo que sí hay que decir es que es incierto, o sea, yo soy un simple mortal, un simple ser humano y no tiene tanto conocimiento para saber exactamente qué puede pasar o ni siquiera un aproximado, pero todo es producto igual, como dice Gilberto, al azar. Y así va a pasar, o sea, quién sabe, podemos evolucionar, bueno, de hecho, o sea, extinguirse es parte también de la evolución, entonces podemos extinguirnos y evolucionar algo más, podemos desaparecer simplemente como especie también, quién sabe, somos el final de esta especie como tal, o puede pasar un factor externo, yo que sé, nos puede caer un meteorito o cosas así. ¿Qué digo? Pues quién sabe, o sea, en el hipotético caso de que haya un apocalipsis, a mí me gustaría que fuera un apocalipsis zombie, honestamente, yo, sí, no sé, tengo extraña, ese extraño delirio, no sé cómo decirlo, pero solamente recuerden que, pues, quién sabe, o sea, así como las ballenas son mamíferos y los mamíferos viven en tierra, podemos evolucionar de forma distinta, al menos, quién sabe, o sea, hay humanos que tienen el coeficiente intelectual más alto, quién sabe que evolucionen algo más, y esos que tienen bajo y normal, algo más simple, pero igual tomen otro camino, quién sabe, esa es mi teoría. Con fundamentos de especiación, por lo que veo. La separación de cada una de las especies. Luego viene lo de las razas, que por cierto ya es un tema también mucho de debate. Axel, ¿cuándo crees que venga la extinción de la humanidad? Ay, igual que una pregunta, puede ser mañana, puede ser en 100 años, puede ser, depende de muchos factores, desde el propio hecho de que la NASA no haya visto un meteorito que venga directo hacia nosotros y ya ni cuenta nos demos, simplemente caiga y puede ser también cuando, a mí lo más lógico que se me hace, o sea, que de ley el humano va a extinguirse en este punto, va a ser cuando el sol ya dé su límite y se convierta en una, creo que era enana roja. Ya Sí, cuando, ya cuando sucede esto, no creo que la humanidad, a no ser que la humanidad pues vaya ya viajado a otras galaxias, pero ya se me hace muy mal viajado eso. Siento que genuinamente en ese punto o sino que hasta antes nosotros nos vamos a acabar en 50 años en una guerra por el agua, principalmente, que es nuestro recurso más valioso. Del agua dependemos y existimos. Y al ritmo que va, todo esto se va a acabar, va a haber una guerra por esto ¿o para qué nos adelantamos? Una guerra en los próximos 20 años por otra razón más tonta, donde las potencias decidan tirar misiles y ya, fin. Ahí para mí wow. terminaría. Ya directamente ahí terminaría. Aprovechen estos años que quedan, chavos, ya. Veo 20 años de pura paz y ya después, ya, misterio total, incertidumbre. Y así será, Axel, así será. Y pues sí, tienes mucha razón. El agua nos trajo a la vida. Es un planteamiento muy interesante, es saber darle un valor al agua, no solamente como elemento, como se planteaba desde tiempos muy remotos de la humanidad, sino porque en términos empíricos el agua literalmente nos trajo a la vida. Lo de los microbios y todo eso, y bueno, todo lo que se sabe que es demostrable que fue el origen de la vida en este planeta. Profe, el apocalipsis es inminente. ¿Qué cree que nos espera para el futuro? ¿Existe el futuro acaso? Híjole, no se lo vengo manejando. Futuro va a haber, o sea, futuro va a haber en términos, digamos, plenamente empíricos, va a haber futuro para, si no para nuestra especie, para la que venga, para lo que quede. Final de cuentas, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Es una de las reglas de esta realidad. Futuro como raza humana, pues mientras la Tierra aguante, va a haber.
Ahora sí que cada persona va a jugar su papel en este gran teatro y pues van a tener que seguir adelante por simple instinto de supervivencia. No queda mucho de otra. En ese sentido, pues sí hay una especie de resignación obediente a esos designios. Nunca falta la cabra negra que se va desbocada y trata de ir en contra, pero creo que el único cambio radical que quedaría es si esa oveja descarriada le da el botón de reset y, y resetea todo este asunto. Como leyes propias de la naturaleza y como nosotros una entidad que no podemos sobrepasar las leyes naturales y que por cierto existen fuerzas que sobrepasan lo natural, pues a todo orden le corresponde un desorden y a ese desorden se le formará un nuevo orden. Esto ha sido el capítulo número 2 de Terror Monumental. Estamos totalmente agradecidos con cada uno de nuestros invitados. Recordemos que Jade es la primer mujer perteneciente al concepto de Terror Monumental. Muchas gracias por asistir. Tu presencia vale muchísimo. Agradecemos también a Virgi, a Axel, a profe Gilberto, un súper experto en materia de humanidades y también ciencias sociales. Sin duda alguna, un episodio que sale muy por afuera de los estándares de lo que fue el primero. Y esperamos honestamente que les haya gustado. Si no han visitado Terror Monumental el capítulo 1, que lo encuentran en nuestra lista de reproducción aquí en YouTube, pueden hacerlo, están totalmente invitados a hacerlo. Y pues ya reiterado muy constantemente el agradecimiento a cada uno de ustedes. Virgin, ¿quieres promocionarte? ¿Qué es lo a qué te dedicas? No, nada, literal, no, nada. Soy un pendejo. Pero, pues no sé, o sea, nada más tengo Instagram. En un futuro haré videos y collabs con este niño de acá. Y pues ya es todo aquí. Ya, y solamente para darle suspenso a la despedida con el tema de los aliens, la NASA planea, no me acuerdo hasta qué año, hacer una expedición a la luna Europa, creo, una luna de Saturno o Júpiter, no me acuerdo, porque esa luna tiene en su superficie agua, y bueno, en resumen quieren ver si en esa agua hay vida. Y spoiler, bueno, no, más bien, hay una película con el mismo nombre de la luna, Europa Report, una de las pocas películas que me dieron un poquito de agonía, de terror, donde pasa exactamente eso mismo. Entonces, pues también, y bueno, ya, ahora sí ya me despido. Pito. Jade, creo que ha sido totalmente un honor poder tenerte y que te hayas animado. Pareciera que esto es sencillo, pero no. De hecho, también el propósito de que esté hecho en Zoom tiene propósitos como si fuera Luffy, que evoca nostalgia. Probablemente para muchos evoca la nostalgia de la pandemia, así es que se puede tener alguna nostalgia de ello. Jade, muchísimas gracias por participar. Te encontramos en redes sociales como, y si tienes algún espacio, alguna cosa a la que te dediques que quieras promocionar, este espacio. Bueno, pues primero, gracias por invitarme. Sí, es difícil hablar frente a una cámara. Y en redes sociales me encuentran como vampira, porque soy. Hago tatuajes. Humildemente. ¿Tienes Insta de tatuajes? Uh-huh. ¿Cuál es? La vampira tatuadora. Qué joya. El username más joya que he escuchado. Axel, muchísimas gracias por estar aquí presente, hermano. Ya estamos ahí planeando el episodio de Relatos para Escuchar Música, versión Cuco and Tame Impala. Va a estar interesante. ¿Alguna red social que quieres promocionar? ¿Algún proyecto? Pues me gustaría bastante promocionar dos cosas. Uno, mi canal de YouTube. Me encuentran como Axel Romero en mayúsculas y un dibujito en blanco, porque pues tengo ya varios proyectos en cuestión de tanto covers, tanto más cuestiones cinematográficas, poder subir en los siguientes meses antes de que acabe el año. Y en Instagram me gustaría que me siguieran como Eli Puffs, donde pues comparto pura pendejada, pero pues pendejada de calidad. Es todo. Profe, esto no sería Terror Monumental sin su presencia.
ya 2 ediciones seguidas, esperamos que sigan siendo estas y muchos más. Pues sobre todo que prevalezca la esencia de Terror Monumental. Muchísimas gracias por estar presente nuevamente. Tercera colaboración, si no me equivoco, con Monumental Estéreo. ¿Algo que quiera promocionar antes de irnos? Primero agradecerte la invitación. Es un gustazo estar acá siempre. Si ya van 3 veces. Muchísimas gracias. Gran episodio, gran charla con los invitados. Y pues varias redes se me encuentran casi en todos lados como Gablot y Herban, así como se escucha. Y también me pueden encontrar como Gablot Gaming en YouTube. Ahí subo algunos gameplays de Magic y por ahí tengo ahí unos perdidos de Among Us cuando Among Us era algo. Y pues un librito en Amazon que se llama Elementos de Naufragio. Ahí también, si quieren leer las tonterías que escribo de desamores y demás, ahí anda. Por eso y mucho más, y cada uno de ustedes es una pieza fundamental para la existencia de Terror Monumental. Reiteradamente, por tercera ocasión, el agradecimiento a cada uno de ustedes. La presencia de ustedes es muy fundamental para que esto funcione, para que esto opere correctamente. Esto será un éxito, se lo garantizo a todos ustedes. Recuerden seguirnos en YouTube, es actualmente nuestro medio más potente para jalar chido en el contenido. También recuerden seguirnos en TikTok, tenemos TikTok, monumental-estéreo. Pueden seguirnos también en Instagram como @monumental-st. Y en Facebook igualmente como Monumental Estéreo. Ahí estamos pendientes de todas las redes sociales. Dejaremos una encuesta anclada a este episodio en la sección de comunidad, que por cierto, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Siempre había querido decir eso, pero nunca me había animado, honestamente. Hoy fue el día, hoy lo hiciste. Hoy fue el día. Nueva meta cumplida en esta vida. Sobres. Y pues eso, vamos a hacer una encuesta sobre qué temas, porque finalmente el nombre de Terror Monumental tiene un propósito, no solamente de agregar monumental a cada uno de los nexos conectores que pueda encontrar para desarrollar un título. Vamos a hacer una encuesta sobre qué temas les gustaría ver próximamente en la siguiente edición anual de Terror Monumental. Y sobre todo hacer la reiteración a seguirnos en nuestras diversas secciones. Deja que mi mente vuele en podcasting en Spotify, Pláticas de la Chaviza. Actualmente en YouTube tenemos Rocking Hot que también ha jalado muy bien. Y desde luego también tenemos Relatos para escuchar música, nuestra sección más reciente. Y recuerden también estar al pendiente de nuestros contenidos en TikTok. También van a ser de carácter divulgador de entretenimiento. Ante todo, siempre un equilibrio. Y finalmente, para cerrar, vamos a cerrar con una frase célebre que dice así: el que tenga miedo a morir, que no nazca. Esto es Terror Monumental. Buenas noches.